pasaría si los nuevos creyentes no guardaran esos mandamientos de Santiago que mandó Jacobo? ¿Qué pasará? ¿Son salvos o no son salvos? Los nuevos creyentes de hoy en día. Se lo voy a explicar otra vez. Santiago le dice a Jacobo, hermano, mandémosles que no se circunciden, no los molestemos en eso, pero mandémosles que se guarden de ahogado, de sangre. Entonces, No se salvan. según ellos, Pero no por la se gracia salvan. se salva. Seguro, pero por la gracia no importa. Exacto. entonces, Nosotros no estamos por eso. entonces, ¿qué vendrían a hacer esos mandamientos de ahogado, de sangre y del otro? ¿Ok? Era ley, Hombre, porque a era la antes. idea de ellos no se salvan. Ley, pero- porque era antes de que viniera Jesús. porque si tú te vienes a ver Pero realmente, ya si Jesús comes había sangre, muerto y resucitó. Ya estaba en aunque el tú coges una tiempo de la gallina, gracia. los adventistas cogen un carnero, tú lo degüellas. Cuando ya tú lo limpias, que ya no tienes eso, que tú lo limpias, lo vas a freír y cortas la carne, tiene sangre todavía. Sí, porque es que mire, Sí, en comiendo sangre. la ley se mandaba que tú no podías comer un animal que se haya ahogado en su sangre. Es decir, por eso, por ejemplo, en mi país acostumbran que eso está malo, pero está malo por cuanto la sangre ya mala ¿cómo se llama? Agarra bacterias fácil. Entonces, en mi país agarran la gallina y le hacen así, y la gallina y la tiran por allá. Y si no le quedó el pescuezo, la gallina sale corriendo, viva. Pero cuando le hacen a la gallina así, le quiebran el pescuezo, entonces ella se ahoga en la sangre, porque no tiene heridas que fugue la sangre. Entonces ella se ahoga. Eso era prohibido en la ley. Entonces viene Santiago, Jacobo dice, mandémosle que guarden estas cosas. Pero entonces yo digo, hermano, ¿era ley o no era ley lo que Santiago les mandó? Sí, era ley. ¿Verdad? Entonces, hoy día, los que no conocen el contenido limpio de la gracia, que dicen, hermano, pero eso era en el nuevo pacto, mire, en el nuevo pacto se les mandó que hicieran eso. Pero eso no es gracia, eso es ley, porque claramente me dice a mí la Biblia que soy salvo por gracia. Entonces, ¿qué pasaba si esos cristianos no obedecían esos mandamientos que les mandaron ellos? Para ellos no estaban salvos, pero para Cristo, Dios sí estaban salvos, porque era por gracia, no era por mandamientos. Por eso es que Cristo decía, y Dios decía que éramos esclavos. Así Éramos mismo. esclavos de la ley. Exacto. Y entonces Él vino a liberarnos y sacarnos de esa esclavitud. Todos ellos pensaron que era de la esclavitud del gobierno de este o Sí. del otro. No, era la esclavitud que nadie podía hacer nada. Exacto. Y Dios Ahora, te regaló la gracia. Ya no tienes que preocuparte, hijo. Yo te quiero tanto, te lo voy a regalar. Corre. así es. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos? Desafortunadamente, los hermanos pastores que estaban encargados de la iglesia, que era como quien dice la madre, la iglesia madre, que era la que tenía que adoctrinar y enseñar el verdadero evangelio al resto del mundo, los hermanos esos estaban en legalismo, estaban en circuncisión. Correcto. Entonces, quiere decir, ¿se dan cuenta ustedes que por esa razón el Señor tuvo que llamar un 13º apóstol para poderle revelar el Evangelio de la Gracia? Porque ustedes ya vieron, se levanta Pedro, habla una cosa bonita, después allá confunde a los hermanos otra vez, ahora se levanta Jacobo y los quiere meter en legalismo. Entonces, hermanos, qué difícil es despegarse del legalismo. Por eso es que yo digo, hermano, a mí me costó. Yo estudié el asunto de la gracia 2 años y yo lo masticaba. Mire, yo era así como, bueno, no sé, tal vez está mala la comparación. Yo era así como los animales rumiantes o las vacas. Que usted mira una vaca echada allá y la vaca está así. Y yo no sabía por qué, hasta después me di cuenta. Yo no sabía por qué la vaca ahí estaba. Va y mastique y mastique y mastique, porque la vaca agarra la comida y se la lleva al estómago y al rato la saca y la sigue masticando y la vuelve a meter y la vuelve a sacar y ella pasa la noche así masticando. Entonces a mí me pasaba algo así con el asunto de la gracia. Yo la masticaba y decía, pero no me la trago. Porque es que algo pasa que no está bien, decía yo. Es que no puede ser tan fácil, decía yo. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasaba con los apóstoles? Ahí estaban, miren, encerrados en el asunto de la ley y sean lo que sea, ellos querían imponerle mandamientos a la iglesia, a los nuevos creyentes. Lo mismo que sucede hoy. Ahora fíjense, hermano, mire este punto.
Ahora, ahí habla de fornicación también, ¿verdad? Ahora, yo no digo que la fornicación será siempre pecado, ¿verdad? Pero a mí tampoco me quita la salvación Dios porque fornique. Él me va a disciplinar y me va a corregir. Y aquí en la tierra. Y aquí en la En la tierra. tierra. Entonces quiere decir que el pecado de fornicación siempre va a ser pecado. Pero no va a ser un pecado que me mande al infierno. Porque entonces Dios dice, bueno, mami, ¿tú quieres fornicar? Está bien, hazlo. Pero voy a tenerte que disciplinar porque eso no me agrada a mí. Pero sigue siendo un pecado que no es la condición para yo ser salvo. Yo le pregunto, hermano, mire, le voy a decir una cosa. Un día vamos a estudiar acerca de lo que es el verdadero matrimonio. Hay cristianos que tienen 10 años yendo a la iglesia y nunca se han casado. Y ahí están con esa mujer. Y son fieles a esa mujer es su vida, es su universo, esa mujer es la mujer de su juventud. Y ahí están con ella. Ellos no tienen otra, ellos tienen esa mujer, solo que no se han casado delante de los hombres. Delante de Dios, ¿esa es su esposa o no es su esposa? Sí, Sí, eso. claro que sí. Claro. ¿Entiende? Entonces quiere decir que el mandamiento del papelito es un mandamiento para los hombres, no para Dios, porque lo que Dios condena es que usted tenga un tercer ingrediente en su hogar. ¿Cuántos papelitos se rompen? ¿Verdad? Entonces, la fornicación, el cometer fornicación no es que que no tenga el papelito del juez. La fornicación es que yo tenga a mi esposa o que yo tenga a mi compañera de la vida y tenga otra. Esa es la fornicación. Amén. Pero un día vamos a estudiar, porque un día me dijeron a mí, no, lo que pasa es que como tú estás divorciado y tú quieres justificar. No, es que bíblicamente, adulterio es mezclar dos pensamientos. Y ellos estaban adulterando el evangelio de la gracia. No había papelitos, ¿no? ¿Verdad? Ellos estaban adulterando el evangelio de la gracia, porque estaban enseñando algo que no era el verdadero evangelio. Amén. Ok, ahora fíjense, hermano. ¿Qué cosa que los que tienen la mala interpretación de la verdad son los que acusan a los que tienen la verdad? Siempre. Puede que tener razón. Los que tienen la mala interpretación de la verdad son los que acusan a los que tienen la verdad. Porque eran comunistas. Ellos eran comunistas. ¿Qué tendrá que ver eso? Porque los comunistas son así. Era Ñágara. Fíjense, Sí, ellos tienen la razón, ¿sí? fíjense, hermano, los apóstoles, ¿por qué Pablo tuvo que ir a la iglesia de Jerusalén para arreglar este asunto? Porque la iglesia de Jerusalén y el resto, yo no sé, mira, yo no me fijé en el original si estaba la secta de los fariseos, sí estaba, pero como quiera ellos sabían, los apóstoles sabían que se estaba predicando. Pero entonces, hermano, se me fue lo que iba a decir. Sí, lo dice eso los fariseos. Sí, pero se me fue el pensamiento. Que tuvo que ir a Jerusalén para poder enseñarle a ellos. Exacto. Pablo, ¿por qué tuvo que ir a Jerusalén? Porque los de Jerusalén y el resto de cristianos lo acusaban que él estaba predicando un falso evangelio. Ajá. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban equivocados? ¿Los que tenían la mala interpretación o Pablo? Eran los que tenían la mala interpretación. Sin embargo, ellos son los que se ocupan de acusarte. Aunque seas tú el que tiene la verdad, el verdadero evangelio. Entonces, cuando escuchan de gracia, por eso es que yo digo siempre, mira hermano, la mayoría de creyentes, predicadores, pastores, cuando ellos escuchan de gracia, es como que vean al diablo en persona. Tienen un temor a hablar de gracia, porque Sí. ellos piensan que la gracia dice, no, ahora ya se puede pecar en ningún momento. Pero ellos tienen temor a hablar de la gracia, porque la gracia ¿tú sabes qué va a hacer la gracia? La gracia le va a quitar a los hermanos que ellos los tienen agarraditos de la mano. Y los tienen atemorizados. Entonces, como ellos tienen atemorizados a los hermanos, entonces ellos tienen temor a hablar de gracia, porque la gracia los va a hacer libres. Amén. Ahora fíjense, hermano.
¿Qué dice el verso 24? Le voy a mostrar otra vez que ellos sí eran cómplices. Y no estoy hablando, yo le estoy diciendo, hermano, yo le estoy diciendo estas cosas, El no 24 porque de tenga nada. el 24 de Hechos. Sí, Hechos 15, 24. Yo le estoy diciendo estas cosas así tajantes y se nota como si yo tuviera algo en contra de los apóstoles. No, lo que yo quiero es que nosotros entendamos que sí había ese conflicto. Y desafortunadamente, aún ese conflicto permanece. ¿Pero por qué permanece? Porque está escrito ahí en el nuevo pacto. Y los que no conocen de gracia no pueden identificar esos dos tipos de interpretaciones. Y como está escrito en el nuevo pacto, se cree de que es parte del nuevo pacto. Y eso no es parte del nuevo pacto. Interesante lo que dice el 24. ¿Verdad? ¿Qué dice el 24? Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ok, ahora fíjense, hermano. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo voy a ser claro con la interpretación de ese texto. ¿Qué estaban tratando de hacer los que estaban en Jerusalén? Lavarse las manos. No buscase problema. Exacto, dijeron ellos, nosotros no les hemos ordenado, sea que les hayan ordenado o no los hayan ordenado, la doctrina que ellos les enseñaron formó a estos fariseos en legalismo. ¿Sí me explico? Ellos, allí dice Jacobo, porque él sigue hablando todavía en el verso 24, dice, nosotros no les hemos ordenado, salieron de nosotros, dice. Quiere decir que si esos hermanos salieron de ellos, es porque ellos nunca le enseñaron el evangelio verdadero de la gracia. Porque ellos no pudieron, si ellos estaban equivocados, por lo menos aquí, entre medio de ellos, debieron haber corregido esa actitud y esa interpretación del mal evangelio. Ellos mismos están reconociendo, salieron de nosotros. ¿Y por qué no le enseñaron a estos fariseos el verdadero evangelio? ¿Acaso no estaban responsables ellos de enseñárselo? Si estos fariseos no hubiesen aprendido ese evangelio aquí y no se les corrigió aquí y ellos lo multiplicaron, es porque se lo permitieron. Amén. Es como que alguno de nosotros aquí salga y vaya a predicar y usted le predica allá afuera, alguna persona le dice, creemos que estamos en el tiempo de la gracia, pero hermano, tú tienes que hacer. Entonces yo me doy cuenta de repente, mira, Fidel anda por allá predicando y anda diciendo que hay que cumplir la ley. Pero si salió aquí entre nosotros, quiere decir que lo que yo le he enseñado a él, Lo está. lo que yo le he enseñado a él, quiere decir que no le ha aclarado suficientemente que es por gracia. ¿Y por qué me dice a mí que tampoco se le enseñó a ellos? Porque desafortunadamente el mismo Pedro se contradijo, desafortunadamente el mismo Jacobo comenzó a mandar ley. Entonces quiere decir que no fue que fulano habló por su propia cuenta, él habló lo que escuchaba aquí, ¿verdad? Entonces, que no vengan a lavarse las manos, ¿verdad? Porque sí tienen responsabilidad. Ok, concluimos ya casi, ¿no? Entonces, ¿cuál es el verdadero evangelio? De la gracia. ¿El que predicaban ellos o el que predicaba Pablo? Pablo. La gracia. ¿Verdad? Entonces, claramente, hermano, por eso es que Pablo dice, estoy maravillado que ustedes se hayan apartado del evangelio verdadero tan pronto. No es que hay otro evangelio, dice, lo que pasa es que estos están enseñando un mal evangelio. Mire, busque Tito, y usted va a ver qué es lo que Pablo dice acerca de los que predicaban la circuncisión. ¿Tito qué? Tito, no. Tito solo tiene un capítulo. Dos. Dos tiene. Tres tiene. Ah, sí. ¿Tres? Ah, sí, tiene tres. Lea Tito 1, 10 y 11.
Tito 1, 10 y 11, ¿qué dice? A los cuales es preciso tapar la boca, que tras... Bien. Y Dios- 10, 1, 10. Empezó con el 11, yo creo. Sí, uno Ah, de sí. Cuando saquen el Sí, once, ¿no? dice, porque hay muchos contumaces, que lo lea también. ¿Quién lo lee? Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Punto. Oiga esto. Óigalo. ¿A quién se refirió Pablo? Señor, ¿A quién se refirió Pablo, hermano? A Mire, los de la a circuncisión. ellos. hay muchos contumaces y habladores, dice, rebeldes, dice. rebeldes, mayormente los de la circuncisión, dice. Vanidades y engañadores. Habladores de vanidades. ¿Y quiénes eran los que predicaban la circuncisión? Mayormente de la circuncisión. Pedro. Déjame que te voy a decir algo que dijiste ahorita. Mira, yo conozco y he estado en iglesia donde hay pastores que conocen lo que es la gracia Y no la predican. y no la predican. ¿Y sabes por qué? Por eso mismo que tú estabas diciendo, por tener a la gente bajo una presión, Manipulación. manipulación. Entonces, yo y ella conocimos personas que vivían con temor en la iglesia, vivían con temor, porque era hablándole al enemigo constantemente, el enemigo, metiéndole la... Oiga, Esa es presión. así mismo es. Oiga, fíjese, otro punto. Mire que dice Gálatas 2, verso 6. Mire, verso 6, 7. Lea el verso 6, a ver, ¿quién me lo lee? Gálatas 2, Gálatas 12, Sí. No, 2. Gálatas 2, versos 6, 6. 7, y yo le digo más. ¿Qué dice? Pero de parte de los que parecían ser algo, lo que eran entonces nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los que figuraban nada nuevo me dieron. ¿Nada más 6? Léame otra versión, hermana, quiero ver. dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido de otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Oiga eso. ¿Quiénes eran los de reputación? Los apóstoles. Los apóstoles. Dice, a mí nada bueno me comunicaron ellos. Dice, a mí no me importa que ellos tengan reputación de ser lo que hayan sido. En otro tiempo a mí no me importa, pero a mí ellos no me enseñaron nada, dice. Lea el verso, el que sigue, hermano. Verso 7. 7. Sí. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. El verso 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también a mí para los gentiles. El que sigue. 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dijeron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahora, ¿se dan cuenta? Y entonces, mire, hermano, dice que ellos reconocieron que se le había dado a él el evangelio de la gracia para predicarlo a los gentiles. Y entonces ellos dijeron, bueno, entonces vete tú para los gentiles y nosotros nos vamos para los judíos. ¿Ve? Déjame metemos ley. ¿Ve? ¿De quién estaba hablando ellos? Su mecha. Sería lo mismo. ¿Ve? Entonces él está hablando, desafortunadamente él está hablando de los apóstoles. ¿Ves? Entonces, hermano, ahora, el punto es este, ¿hay contradicción en la Biblia? No, no es eso el punto. El punto es que Dios quiere que nosotros aprendamos de ese conflicto que había, porque ellos son seres humanos igual a todos nosotros.
Ellos se pudieron haber equivocado, ¿ves? Como también se pudo haber equivocado Pablo. Pero entonces la enseñanza para nosotros es, hermanos, así como ellos estaban errados en esa interpretación, yo quiero que ustedes no caigan en ese error de malinterpretar el Evangelio de la gracia. Amén. Ese es el punto. No es que haya contradicción. Dios nos enseñó el pensamiento de ellos en cuanto a la salvación por fe. Y nos enseñó el pensamiento de Pablo. Entonces, no es que haya contradicción, es que era una realidad lo que sucedía. Y la idea no es desaprobarlos a ellos. Porque como les digo, eran personas que aunque estuvieran con el Señor, no eran infalibles. El único infalible era Cristo. Amén. Porque eran seres humanos igual que nosotros. El único imperfecto era Jesús, nada más. Amén. Entonces, vamos a ver 2 versos más y terminamos. Hechos 20, 24, que creo que lo leímos. 20, 24 y 32. 20, 24, sí que yo creo que... Sí, 20, ¿Ya lo 24. leímos? Sí, pero Volverlo a leer para que lo vamos a se leer aprendan de memoria. para concluir. Es que yo tengo aquí algo diferente. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. El 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ok. Entonces, concluyo. El evangelio correcto, el verdadero, era el que Pablo predicaba. ¿Verdad? El evangelio de la gracia. Y Pablo es tajante. Porque a propósito, cuando Pablo habla de los ídolos, Pablo dice, porque un ídolo no es nada. Así que, hermano, dice, el día que tú vayas a una comida y te pongan comida sacrificada a ídolos, ora y cómetela. ¿Ves? Porque el ídolo no es nada, dice. Sí, lo estaba leyendo. ¿Verdad? Pero entonces, ¿por qué Santiago mandó que se guardaran de los ídolos? Y Pablo dice, porque pide, hermano, el punto es este. Ellos llegaron a una conclusión, hicieron unas cartas y se las vamos a mandar a todas las iglesias donde se están convirtiendo gentiles al evangelio por el asunto de la fe. Vamos a mandarle estas cartas, que no se circunciden, pero que guarden estas cosas. Y Pablo ya no dijo nada. Pablo ya no dijo nada. Pablo dijo, está bien, porque ahí dice... Bueno, pero eso hizo cara a cara. Sí. ¿Verdad? Entonces, Pablo, ¿qué dijo? Dijeron todos. Ahí no dice que Pablo estuvo de acuerdo. Ahí dice que estuvo de acuerdo la iglesia. Y mandaron esas cartas. Pero si Pablo estuvo de acuerdo, entonces quiere decir que el mensaje de Pablo era condicionado también. Lo que pasa es que Pablo se quedó callado. Yo me imagino que dijo, no hombre, ¿quién los saca de ese legalismo? Está bien, hagan lo que ustedes quieran. Porque después Pablo dice, el ídolo no es nada. Y si Pablo dice que el ídolo no es nada, entonces quiere decir que Pablo no estaba de acuerdo con ese mandamiento de que se guardaran de los ídolos, ¿verdad? Pablo dice, la única forma que tú puedes abstenerte de comer comida sacrificada a los ídolos es de que no seas tropiezo para otro. Si algún hermano débil en la fe dice, mira que estás comiendo comida sacrificada a ídolos, no lo hagas. No por causa tuya, sino por causa del hermano que es débil en la fe. Pero en conclusión, el guardarme de no comer comida sacrificada a los ídolos no me hace ni más santo, ni más puro, ni más pecador, porque los ídolos no son nada. Amén. Entonces, concluyo, Romanos 2:16. Que era el que nos faltaba. Habló bastante claro. Los ídolos no son nada. Fuera. Él fue tajante. ¿Romano qué? Romanos 2:16. Dice, y en el día que Dios juzgará por Jerusalén los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Por Jesucristo. Por Jesucristo.
Dice así, conforme a mi evangelio. Dice, No, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo Ah, sí. Jesucristo, los Sí, los secretos de secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El día- Espejuelo. en el Que tú lo que sí. tú quieres es usar un espejuelo. Yo que se me quedaron. Se me quedaron. La veo así, mira. La Hay veo así. versiones diferentes. No, pero sí, lo que se me fue esa palabra. Sí. Mira, entonces quiere decir que nosotros y todo el mundo va a ser juzgado conforme al evangelio de la gracia. Porque él dice conforme a mi evangelio. ¿Ves? Es decir, conforme al evangelio que a él se le encomendó predicar. ¿Ves? Entonces, todo el mundo va a ser juzgado conforme al evangelio de la gracia, no conforme a mandamientos de hombre, no conforme a los mandamientos de la ley, conforme al evangelio de la gracia. Amén. Más claro lo canta un gallo. Conclusión. Espero, hermanos, que hayamos podido entender la diferencia entre la interpretación que se le daba al evangelio verdadero. Entonces, el verdadero es el evangelio de la gracia, el resto es interpretación. Lo mismo que sucede hoy día, donde no te predican gracia y te predican, es decir, donde te predican gracia, pero te mandan que guardes, esa es interpretación del evangelio, ese no es el verdadero evangelio. Amén. Amén. El Señor nos ayude a mantenernos en el verdadero evangelio, predicarlo y defenderlo. Amén. Amén. Gracias al Señor, así que terminamos. ¿Preguntas? Si quieren seguir. Bueno, entonces, aquí tengo, se los voy a dar de una vez. Estos son, mira, uno y uno. Alcanza para todo el mundo, si no me lo mandas por correo. No, pero, bueno, no sé si, aunque Falta el yo, Ministro de los Falta el otro, falta el de atrás. Son dos. Las hojas de atrás. Las hojas de atrás. si no cabe, entonces yo se lo mando por correo porque no tengo. ¿Y por qué no lo dijiste al principio? Porque ustedes iban a distraer Cuando hables allá Lo ven en ahora. la radio que vas a Nicaragua, vas a hablar. Habla de ciertas cosas de aquí también, de los diezmos, de las extorsiones que están haciendo aquí. Es que la emisora Porque hay extorsiones, ¿me entiendes? Sí, yo me voy a reunir, hermano. Ah, ok. Me voy a reunir con un pastor que él quiere conocer acerca de la gracia. Me voy a reunir con él. Él tiene su iglesia allá. Y el Señor lo permite, voy a predicar en la radio que se predica el nuevo pacto. Y ese es el nuevo pacto de verdad, ese no es pacto, es el pacto mezclado. Entonces yo les voy a mandar por correo el link para que ustedes puedan escuchar. No, pero que sería bueno que hablara de eso, ¿verdad? Para que lo oiga todo el mundo aquí también. Oye, yo tenía un pastor que se le fue a tanta gente también. En mi iglesia en Mesa, hasta lo votaron ya en su iglesia. Y yo llegaba y le decía, ¿por qué tú no predicas de ti? ¿Por qué tú sacas las cosas de la computadora? ¿Por qué tú le metes miedo a la gente con el enemigo? Yo quería traer Si el enemigo no hay que hablar del enemigo, lo que hay que hablar es del Señor. Porque tú tienes el Señor en las manos, porque tú tienes que estar hablando, metiéndole miedo a la gente. Y es eso. Ah, sí, Extorsión, hermano. meter a la gente, sacándole el jugo a la gente. Manipulación.